Mensajero Internacional presenta el curso de Quebrantando la Intimidación, una serie de 8 partes diseñada para descubrir la raíz de la intimidación y ser libre de ella. ¿Es Dios realmente por el cual estás viviendo o vives por la aprobación de los demás? Saúl cayó en la trampa del temor del hombre, pero David inquiría del Señor. ¿Dónde te encuentras tú? También aprende cómo operar con una mente sana. Ahora en la sesión número 7. Cristo, estamos tan emocionados de ser tus hijos. Aleluya. Padre, esta noche, háblanos una vez más en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Te alabamos en el nombre de Jesús, así que tome asiento. Estamos en la sesión número 7, ¿lo puedes creer? Estamos casi en la última, nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Así que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿ok? Sino de poder, de amor. Todos digan amor, poder. Oh, me encanta eso. Ahora aquel que puede hacer mucho más de lo que pensamos o entendemos de acuerdo al poder que está operando en nosotros. Pablo dice, yo oro que ustedes puedan entender ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Aleluya. Espíritu de poder, espíritu de amor, digan todos amor. ¿Cuántos de ustedes saben que el deseo no es suficiente? Necesitamos el amor de Dios. ¿Y cuántos de ustedes saben que ese amor fue puesto en nosotros cuando nacimos de nuevo? No nacimos de semilla corrupta, sino de semilla incorrupta por lo que está en nosotros, el amor de Dios. Dios es amor. Su palabra es amor. Oh, tú tienes el amor que está creciendo en ti, en tu interior. La pregunta es, ¿lo estás desarrollando, lo estás nutriendo o ese amor se está apagando? Y es por eso que la Biblia dice que aquellos que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos. ¿Por qué? Porque vas a querer caminar en el Espíritu y no en la carne. Y así no vas a desear la ley. No vas a tener que tener reglas y guías. Pablo viene y le escribe a la iglesia de Corintios y le da muchísimas reglas acerca de qué hacer y qué no hacer. Es decir, no te acuestes con tu hermano, no demandes a tu familia y que es buena idea. Y luego dice al final que la amistad de Jesucristo esté contigo. Que la amistad del Espíritu Santo esté contigo. Es decir, que si tú caminas cerca del Espíritu, si tú estás cercano de Dios, no tuviésemos que estarte dando todas estas reglas y regulaciones. Amén. Pero nos ha dado un espíritu de poder, de amor. ¿Y cuál es la última? La última es la mente sana. Ahora, este es el tema que me tiene emocionado a mí. Déjame decirte eso desde el principio. Tú vas a servir aquello a que tú le temes. Si le tienes temor a Dios, vas a servir a Dios. Pero si le tienes temor al hombre, vas a terminar sirviéndole al hombre. Déjame hablarte acerca del temor del hombre y te voy a dar una definición. Escuche bien. Tener temor al hombre es estar en ansiedad, en asombro, en penumbra, estar sospechoso, con temor de cualquier persona o ser mortal. Escuche bien. Cuando vivimos atrapados por este temor, vamos a vivir corriendo, escondiéndonos, teniéndole temor constantemente, evitando ser rechazado. Y nos ocupamos tanto de estarnos cuidando y de agradar a los hombres que nos convertimos inefectivos en nuestro servicio hacia Dios. Con el miedo de lo que el hombre puede hacer por nosotros, no vamos a darle a Dios lo que Él se merece. Eso es poderoso. Gálatas 1:10, Pablo dice lo siguiente. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Digan ustedes, favor de los hombres. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú dejas de ser siervo de Dios el momento que tratas de servir a los hombres en vez de estar agradando a Dios. Isaías 51:12, increíble. Dios nos dice, yo soy vuestro consolador. ¿Por qué le tienes miedo al hombre que es mortal? El que es como el heno o la hierba. Escuche lo que dice Cristo en el libro de Lucas, capítulo 12. Le digo amigos, todos digan amigos.
No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Eso es Dios. Créame, es a Él que usted debe temer. El temor de Dios, ¿qué es? No es estar teniendo miedo a Dios solamente. ¿Cómo puedes tener una relación de cercanía a alguien que le tiene miedo? Recuérdate que Jesús dijo, le digo a ustedes mis amigos, es decir, Dios desea una relación de amistad contigo. El Salmo 25:14 nos dice lo siguiente en una versión distinta, la versión internacional. Dice, el Señor brinda su amistad, diga conmigo amistad. El Señor brinda su amistad a quienes le honran o le temen y les hace conocer su pacto. ¿Escuchaste eso? La amistad con Dios está reservada para aquellos que le temen. Es decir, tú no puedes ni siquiera estar en una amistad con Dios al menos que tú le tengas temor a Dios. Y es por eso que Jesucristo dice, ustedes son mis amigos si obedecen al Señor. Es decir, si ustedes temen a Dios. ¿Qué es eso? Déjame darte una definición. Incluye, pero es mucho más que simplemente respetarle. Temor de Dios es darle a Él gloria, honor, reverencia, preeminencia que Él se merece, toda la honra. No lo que tú piensas que Él se merece, sino lo que Él se merece. Él tiene esa posición sobre nuestras vidas cuando nosotros lo estimamos a Él por encima de nuestros deseos y deseamos lo de Él más que lo nuestro. Odiaremos lo que Él odia, amaremos lo que Él ama y lo que es importante para Él es importante para mí. Y lo que no es importante para Él no es importante para mí. Isaías 11:3 nos dice que Jesucristo se gozaba en el temor del Señor, se deleitaba. ¿No deberíamos deleitarnos nosotros en lo que Él se deleita? Un buen lugar para decir amén. Pero, John, vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento, así que no tenemos que temer a Dios. Bueno, acabamos de leer en Lucas que Jesucristo está diciendo que temamos a Dios. Si quiere más escritura, Filipenses 2, Pablo dice, prepara o trabaja tu salvación con temor y temblor. Segunda de Corintios 7:1 dice que perfeccionamos nuestra santidad en el temor de Dios. Y Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. ¿Cómo le servimos una vez más? Con temor y con reverencia. El temor del Señor es una enseñanza nueva testamentaria. Es algo que debemos tener en el Nuevo Testamento. No significa que estamos asustados de Dios, pero le damos la preeminencia en nuestra vida. La persona que le teme a Dios le tiene miedo de estar lejos de Dios. La persona que teme a Dios no dice, déjame acercarme al pecado lo más cerca sin pecar. La persona que le teme a Dios dice, yo me quiero poner tan lejos como pueda de esa línea de pecado. De hecho, quiero estar tan lejos que ni siquiera vea la línea que me separa del pecado. Ese es un buen lugar para dar un aplauso. Dele un aplauso. El temor del hombre nos causa que nosotros evitemos el rechazo, el dolor, el reproche del hombre sin considerar el rechazo de Dios. El hombre que le teme a la persona va a ofender a aquel que no puede ver con tal de no ofender a aquel que sí puede ver. Proverbios 29:25 dice, temor a la gente es una trampa peligrosa. Tengo que repetir eso. Dice, el temor del hombre es como una trampa. Otra versión dice, el temor del hombre es una trampa peligrosa. ¿Qué trampa es el temor del hombre? Es la trampa de la intimidación. Dije la trampa de intimidación. Está viendo ahora que la intimidación no es solamente un espíritu, sino también una trampa. Digan ustedes trampa. Y es una trampa muy peligrosa. Pero diga usted, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es el principio del conocimiento. Va a prolongar nuestros días, de acuerdo a Proverbios 10:27. El hombre que le teme a Jehová vivirá en prosperidad, de acuerdo a Salmos 25:13. Eso es solamente por nombrar algunos. ¿Ok? Yo escribí un libro completo acerca del temor del Señor y al final yo puse 3 o 4 páginas de versículos de la bendición de aquel que teme a Dios. Yo no entiendo ni un creyente que no quisiera temer a Dios. Ahora recuerde que no puede amar como nosotros le amamos, al menos que tú le temas. La Biblia dice, el principio de conocer a Dios es el temor a Dios, y si no le temes, ¿cómo sabes que lo conoces? El temor al Señor nos prepara para el verdadero amor. Yo veo gente que aman a las celebridades. Lloran cuando la gente famosa pierde un familiar o no ganan.
Pero sabes, si conocen a esa persona importante, se van a dar cuenta que no son como ellos perciben que son en televisión. Aman a alguien que no conocen. ¿Cuántas personas dicen que conocen a Dios, pero realmente no temen a Dios cuando Dios está diciendo que el principio de la sabiduría o de conocerme es tener temor de mí? Mientras más le tememos, más podemos amarle. ¿Estás conmigo? Me estoy predicando hasta la emoción ahora mismo. Proverbios 14, 26 y 27 nos dice, el temor de Jehová, diga conmigo, el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es el manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué lazos de muerte? El temor al hombre. ¿Está conmigo? Ahora quiero hablar de un contraste de dos reyes. Diga, dos reyes. Ambos reyes gobernaron en el mismo reino, o dos reinos, y son Saúl y David. El primero es Saúl, y Saúl había estado gobernando como rey por 2 años. Estaba en una situación donde algunos de sus hombres estaban en un lugar que se llamaba Micás. Y los filisteos estaban al frente de ellos para luchar contra Saúl. La cosa es que muchos filisteos soldados vinieron. Ahora tienen que recordar que Saúl tiene 2,000 soldados, así que escuchen bien. Tenían 30,000 hombres en carrozas de guerra, 6,000 hombres en caballos, y los soldados a pie, dice la palabra de Dios, que eran tantos como la arena del mar. ¿Me siguen? Ahora, en terror, los soldados de Saúl estaban escondidos, dice, bajo arbustos, bajo piedras, detrás de los árboles. ¿Ok? Y después de varios días, dice que algunos de los soldados se fueron corriendo por el río Jordán y algunos estaban escondidos y temblando. Déjame decirte, eso es un proceso de 7 días más o menos. Ahora, y usted sabe que seguía creciendo y creciendo. 30,000 hombres a caballo, 6,000 otros hombres, y los de pie eran más que la arena del mar. Es decir, que seguía creciendo el ejército. Saúl tiene 2,000 hombres después de esa semana y muchos de ellos se están escapando. Buscan dónde esconderse, bajo cuevas, bajo piedras, y algunos hasta estaban corriendo por el río. Y el poquito que quedaron tienen miedo. Samuel le había dicho a Saúl, espérate y no hagas sacrificio hasta el tiempo preciso para hacerlo. Mira aquí, 1 Samuel 13:8 dice, y él esperó 7 días hablando de Saúl conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, es decir, que la gente se le estaba yendo. Entonces, versículo 9 dice, entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto de ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y eso no lo debía hacer, no era por la ley que debía hacer eso. Versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, es decir, eran gente grande, eran gente fuerte. Versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, es decir, me sentí casi obligado y ofrecí el holocausto. Samuel le dijo, has hecho una tontería. Ahora diga, haz algo. ¿Cuántos de ustedes han sentido que simplemente tenían que hacer algo? Una de las cosas más difíciles es esperar en Dios, especialmente cuando Dios guarda silencio. Yo he descubierto que en los años que he estado con Dios, cuando Dios no está hablando, es decir, sigue haciendo lo que yo te acabo de decir. Ahora, no estoy hablando si usted está viviendo en pecado o si usted está viviendo en desobediencia. No es de eso que hablamos. Estoy hablando si estás viviendo una vida obediente. Dios está diciendo, no cambies nada, sigue haciendo lo que yo te acabo de decir. Muchas personas se meten en problemas cuando forzan el hacer algo porque ven que Dios no se está moviendo, que Dios está callado, y forzan a hacer algo. Y eso es exactamente lo que metió a Saúl en problemas. Y estoy hablando de gente que aman a Dios, muchas veces cometen este error. Esto era un patrón en la vida de Saúl. Si usted ve el incidente que sucedió con los amalecitas, el patrón era que Saúl sentía presión de parte de sus hombres. Así que Saúl sentía la presión, el ejército filisteo estaba creciendo, los hombres estaban nerviosos y Saúl sintió la presión de los hombres sobre él.
Eso es 1 Samuel 15:24. Saúl está hablando, ¿verdad? Cuando él le tuvo temor a la gente más que todo, cuando cuidó las ovejas, dice lo siguiente: y Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Así que eso era un patrón en la vida de Saúl, donde él le temía más a los hombres que lo que temía a Dios. Y si estuve 1 Samuel 13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, otro que perdió su oportunidad. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todo su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Quién es ese hombre? Era David. Ahora, yo te voy a decir acerca de lo que he estudiado acerca de David y qué hizo a David a sobrepasar a todos los demás hombres. Está en 1 Samuel, capítulo 15. En todo el libro de Samuel va a salir lo siguiente: y David inquirió de Jehová, y David inquirió de Jehová, y David inquirió de Jehová. Subraye esas frases. David, cuando estaba bajo presión difícil, usted lee todo a través del libro de 1 Samuel, David primero confirmaba o inquiría de Dios antes de tomar una decisión. Déjame decirte su situación más severa. David se había ido a vivir con los filisteos porque Saúl lo quería matar. Así que lo que pasó es que David se hizo amigo de uno de los filisteos y se confirmó su casa en un lugar llamado Ziklag. Ahí era donde estaba la familia de David, sus esposas, sus hijos y también las esposas de los demás soldados. Los filisteos van a irse a guerra contra Israel y David quiere unirse a los filisteos y pelear contra Israel, ¿verdad? Y los otros filisteos dijeron, no es verdad que David va a pelear junto con nosotros contra los israelitas. Cuando él vea que a su propia gente, a su sangre y carne lo está matando, él se va a dar vuelta y nos va a traicionar. Así que David y sus hombres tienen que medio darse la vuelta y regresar a sus casas con sus rostros bajos porque no lo van a dejar pelear estos hombres de los filisteos. Y ahora regresan a Ziklag y encuentran algo bien, bien terrible. Los amalecitas han entrado a ese pueblo, se han robado a sus mujeres, a sus hijos y todo lo que tenían. No solo eso, sino que quemaron el resto de las casas. Ahora, ¿te imaginas eso? Tú has vivido con tu gente por 2 años, ellos te rechazan, tu propio pueblo no quiere saber de ti, tú estás rechazado completamente. Ahora tú regresas a tu casa donde supuestamente puedes encontrar confort y ayuda, pero te das cuenta que todo está quemado, tus esposas no están ahí, tus hijos están ahí. Imagínate el nivel de presión que habría sobre la vida de David. Y para hacer las cosas peores, los hombres de David están hablando acerca de apedrearlo a él por lo que acaba de suceder. ¿Qué tan malo puede ser? Eso es mucho peor que lo que le estaba pasando a Saúl. Por lo menos Saúl tenía unos cuantos hombres que todavía lo estaban siguiendo a él. A David no le queda nadie. Y los únicos hombres que te estaban ayudando en tu vida ahora quieren matarte a ti. Tu esposa ya no están ahí, sus esposas, sus hijos. Y ahí es donde en esa presión es que la mayoría de la gente tira la toalla y dice, se acabó esto. Pero sin embargo, ¿qué hace David? Es increíble. 1 Samuel 36 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma por cada uno por sus hijos y sus esposas. Siga leyendo conmigo. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿lo podré alcanzar? Dios le dio la sabiduría y David pudo retribuir, conseguir todo lo que los amalecitas habían quitado o robado de él. ¿Sabe qué es increíble? David consultó a Jehová y Jehová le dio toda la sabiduría que él necesitaba porque el temor de Jehová es sabiduría. Dios no le habló a Saúl. Él tuvo que operar ciego. 1 Samuel 28:6 dice, Saúl le preguntó, inquirió de Jehová, pero Jehová no le contestó ni por sueño, ni por suerte, ni por los profetas. Dios no le hablaba a Saúl. ¿Sabes por qué? Porque Saúl cayó en la trampa peligrosa del temor de hombre. Perdió su temor de Dios. ¿Está conmigo? Y es por eso que Dios dice en el Salmo 29:12, ¿quién es aquel que teme a Jehová? A él será instruido en el camino de Dios, en el camino que elige. Necesita sabiduría, la cosa más importante de su vida debería ser el temor de Dios. Si necesita un consejo, la cosa más importante en su vida es el temor de Jehová.
Proverbios 9, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, Dios, ¿qué hago en esta situación que tengo? Aplicar conocimiento a una situación. Proverbios 1 dice que el principio de la inteligencia es el temor. Es decir, que el valor de la sabiduría y de la inteligencia muchas veces se habla en la Escritura. En Proverbios 24, 5 dice que el sabio es fuerte. Y claro que sí, amén. Y la sabiduría aumenta la fuerza. La sabiduría te da la fuerza para escapar de la intimidación, de la trampa. No estamos hablando de conocimiento natural, sino de conocimiento espiritual. Y eso es una de mis escrituras favoritas en el libro de los Hechos. Escucha lo que dijeron la gente acerca de Pedro y Juan. Ahora, cuando lo vieron en el Sanedrín, estaba diciendo la valentía de Pedro y Juan, y se dieron cuenta que eran hombres sin educación, se maravillaron porque sabían que habían estado con Jesús. Escucha la valentía que tenía al tener la mente de Cristo. Una mente sana viene a nosotros conocer la mente de Cristo. Conocimiento de las Escrituras solamente no es tener la mente de Cristo. Los fariseos tenían gran conocimiento de las Escrituras, pero no pudieron reconocer al Hijo de Dios cuando estaba reprendiendo a un demonio delante de ellos. En Mateo 4:4 Jesucristo dice, porque el hombre no vivirá por pan solamente, sino por toda palabra que procede o que sale de la boca de Dios. Note que él no dice procedió, sino que él dice que procede. Es decir, ¿por qué? Porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. Así que la pregunta es, ¿por qué entonces tenemos la Biblia? Tenemos la Biblia para confirmar que Dios nos está hablando constantemente. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos habla tiene que estar en línea con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Dije, ¿está conmigo? La doctrina no establece relación con Dios, solamente define esa relación. ¿Está conmigo? El Espíritu Santo ha sido enviado a hablarnos a nosotros. ¿Qué dice Él? Todo lo que Él escucha del Padre. Y por eso tenemos que tener una relación cercana con el Espíritu Santo. No podemos saber la mente de Cristo al menos que sepamos cómo escuchar la voz del Espíritu. Y Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y la voz de un extraño, ellas no van a seguir. Amén. Déjame decirte lo importante que es esto. ¿Cuántas veces el tener la mente de Cristo me ha ayudado a quebrantar la intimidación? Una de las cosas que me pidieron una vez en Monterrey, México, fue predicar. Y esto estamos hablando de los años 80, y en aquel entonces había una ley, o hay una ley en México que dice que solamente los de México de habla español pueden predicar el evangelio. Y casi nunca obligan esa ley. Pero en esta noche ese hombre quería enforzar la ley. Me habían promovido como un predicador internacional. Habían llenado un auditorio en Monterrey. Vamos a tener cultos tremendos. Y viene y me dice este hombre, entra un hombre con dos policías, y me dice, mi señor, ¿usted sabe hablar español? Le digo, no, no sé. Y dice, usted no va a poder decirle ni una palabra a esta gente, al menos que no sea algo relacionado a cosas de turismo. Y vino y miró al pastor y comenzó a hablarle bien firmemente al pastor. Y yo le dije al pastor, el pastor me dijo, ¿sabes qué? No hay manera que tú prediques hoy. Yo le dije, si tú estás preocupado de que yo voy a la cárcel, no te preocupes. Yo no volé hasta aquí para no predicar a esta gente. Si te va a hacer daño a ti, yo no lo hago. Pero si es por mí, vamos a predicar. Y él me dijo, John, yo soy un americano casado con una mexicana y mi iglesia va a sufrir mucho porque ese hombre puede causarme muchos problemas aquí en el pueblo. Ahora mismo yo estoy súper frustrado. Yo le dije, ¿sabes qué? Lo que tú quieras, no importa. Así que, porque yo recuerdo que había estado orando toda esa tarde en el hotel y Dios me mostró un rayo de luz y me dijo, ese rayo de luz será mi gloria que no será interrumpida sobre este pueblo hoy. Y yo salí, estaba tan frustrado, salí para afuera y ahí había un palo, un asta de una bandera y comencé y vi el asta de la bandera y comencé a dar vueltas y orar alrededor del asta de la bandera. Y yo dije, esta gente cree que yo solamente soy un borracho. Y yo recuerdo dando vueltas, orando en el Espíritu. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque la Biblia dice en Proverbios 25 que el consejo, todos digan conmigo consejo, el consejo es la sabiduría de lo que yo necesito hacer en este momento. Pero el consejo del hombre es profundo en su corazón y el hombre de sabiduría sabrá cómo sacarlo. Y Cristo hablando de su interior fluirá ríos de agua viva, hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que comencé a hablar en el Espíritu. Después de 5 minutos de hablar en el Espíritu, me vino esta idea a la mente. Guarda tu Biblia y ve y entra ahí y dile la historia del turista más famoso que había estado en México y ese es Jesucristo. Y yo le dije, ahí es, esa es la respuesta. Y yo entré al frente y la esposa del pastor me llama y dice, está ahí. Y el pastor me dijo, haz lo que tú quieras hacer, lo que Dios te dijo. Así que yo le dije, amigos, me dijeron que solamente puedo hablar de turismo, así que quiero contarle la historia del turista más famoso que ha venido a México y prediqué por 45 minutos.
Y yo recuerdo que hice un llamado y cantidad de personas pasaron al frente y Dios sanó a un hombre inválido. Y ese hombre fue sanado y yo recuerdo que comenzó a caminar y luego comenzó a correr conmigo. Cuando él comenzó a correr conmigo, cientos de gentes bajaron de las gradas hacia el frente. Era caótico. Yo recuerdo orar por una mujer que estaba sorda de un oído y casi sorda del otro. Y cuando Dios abrió sus oídos, inmediatamente la señora comenzó a llorar tanto que su blusa se estaba llena de lágrimas, cambió hasta de color. Yo recuerdo que la mujer fue sanada de cataratas, hubieron muchas sanidades. Pero lo que yo no sabía era que ese hombre había mandado 2 soldados encubiertas para que me arresten si yo predicaba. Y ellos llegaron ahí cuando fue sanado el inválido. Y uno le dijo al otro, hey, ¿tú crees que eso es verdad? Y el otro dijo, bueno, vamos a ver si es verdad o no. Vieron al sordo oír, vieron a un niño de 5 años ser sanado también. Y así que los 2 hombres que vinieron para arrestarme recibieron a Jesucristo en su corazón para salvación. Y eso es tener la mente de Cristo, ¿no? Y eso fue lo que quebrantó la intimidación. ¿Está conmigo? Y la razón por la que sé eso es que el pastor vino a los Estados Unidos una semana después y me contó toda la historia porque los sugieres habían escuchado a los 2 hombres hablar sobre eso. Fue algo increíble. Yo veo que si en cada área de tu vida, si tú tienes la mente de Cristo, vas a quebrantar la intimidación. Y estamos hablando de cosas que suceden. Cuando yo vivía en Florida con mi esposa, un constructor vino donde mí y me dijo, John, quiero construirte una casa del Espíritu Santo. Y él dijo, John, te quiero construir una casa y no te voy a cobrar ni un centavo. Y es uno de los mejores constructores de Florida. Y las casas que construía son las mejores casas de Florida, pero inclusive pagándole solamente los materiales era muy caro para nosotros. Y yo recuerdo cuando mi esposo y yo dijimos, wow, el préstamo solamente de construcción es inmenso. Y yo recuerdo que estaba en oración y el Espíritu Santo me habló palabras bien clave y me dijo, tú nunca vas a tener falta para esta casa. Y yo recuerdo cuando Dios me habló eso, nos mudamos en esa casa y yo dormí como un bebé. Yo dormí súper bien. Y 2 años después Dios me dijo, véndela. Y cuando la vendí, hicimos una gran cantidad de ganancia y nos mudamos a Colorado. Y lo que yo no sabía es que las casas en Colorado eran 2 y 3 veces más en aquel entonces que las de Florida. Si no hubiésemos tenido esa casa, no hubiésemos podido comprar una casa aquí en Colorado. Realmente la casa que compramos era una casa menos que la de Florida, pero estaba en un mejor vecindario que la que teníamos. Y si no tuviésemos esa plata, no hubiésemos podido hacer. ¿Está conmigo? Pero yo recuerdo dormir tranquilo. Y Dios, cuando comenzamos este ministerio, me dijo, hijo, nunca te hará falta en este ministerio. ¿Sabe que yo nunca he perdido una noche de sueño por las finanzas de este ministerio? Nunca he estado despierto más de 5 minutos. He visto a Dios cumplir la necesidad de este ministerio un día antes de necesitarlo. Muchas veces las personas se intimidan por la economía, se intimidan por lo que dice su chequera, se intimidan por esto y aquello, pero si tenemos la mente de Cristo y el conocimiento, eso va a quebrantar la intimidación. Tener la mente sana la va a quebrantar. ¿Se recuerdan del fuego, de los incendios que hubieron aquí en el estado de Colorado? Recuérdense que había un fuego hace un tiempo aquí en el Colorado y ese fuego venía hacia Colorado Springs, donde nosotros vivíamos, quemó unos 30,000 acres. Yo estaba predicando en Florida, donde estaba el avivamiento de Brownsville. Eso fue cuando teníamos el avivamiento. Y yo recuerdo que iba manejando hacia nuestra oficina que estaba cerca y veía cómo el incendio estaba en el aire y todo el humo. Y yo recuerdo que llegué al parqueo de las oficinas y todos los empleados estaban sacando los libros y sacando las maquinarias y toda la oficina lo habían sacado afuera y montándolo en camiones. Y yo le dije, ¿qué están haciendo? Y ellos dijeron, nos estamos moviendo porque el fuego está simplemente a unos 10 kilómetros. Y yo le dije, un momento. Y yo entré a la oficina. Yo sabía que Dios me había dado su oficina para el ministerio. Yo sabía que Dios no quería que se quemara. Y yo le dije a mis empleados, un momento, Jesucristo dice, si tú ves a una montaña y le dices con fe que se mueva, se moverá, porque si lo dices sin duda en tu corazón, vas a tener lo que estás pidiendo de parte de Dios. Y yo le dije, no voy a dejar que Satanás nos quite el edificio que Dios nos entregó. Dios no nos dijo, te estoy dando un edificio y luego lo vas a perder por un fuego. No voy a hacer eso. Inclusive dije, me gusta el vecindario en que estamos. Yo no quiero casas quemadas alrededor. Nuestro ministerio rodeado de casas quemadas. No. Yo quiero que sea bonito el vecindario. Así que vamos a orar para que ese fuego no venga por esta calle. Y que ese fuego cese en ese momento. Y el viento, en vez de soplar de oeste hacia el este, comienza a soplar del este hacia el oeste. Salimos y comenzamos a orar en contra de ese fuego, diciendo la palabra.
Mi secretaria sale corriendo y me dice, me acaba de decir el bombero que la dirección del viento acaba de cambiar y no había cambiado en 2 días. En vez de soplar del oeste hacia el este, fue del este al oeste. Y yo recuerdo que cambió de dirección el fuego, el viento soplando, y luego vino una tormenta de lluvia por el oeste. Yo siento el viento soplar del este, pero sin embargo la tormenta viene del oeste. Una locura. Y se apagó el fuego en cuestión de días, y ese fuego había estado quemando por más de 30 días. Y yo te quiero decir que yo tenía la mente de Cristo en ese momento. Yo le dije, Dios, si tú quieres que nos mudamos. Pero él me dijo, no. Te estoy diciendo, yo lo hago en todas las áreas de mi vida. Algunos de ustedes saben que a mí me gusta jugar golf. Y yo recuerdo a un predicador que decía, hey, ¿por qué no oras? Porque ese predicador en particular le gustaba jugar boliches. Y Dios le dijo a este predicador, ¿por qué tú no oras cuando vas de boliche? Y él dijo, Dios, tú no estás interesado en boliche. Y Dios dijo, estoy interesado en toda área de tu vida. Así que ella oró acerca del boliche y fue mejor. Y yo comencé a orar acerca de mi golf y le dice, Dios, yo quiero ser un mejor golfista. Así que por los últimos 2 años he mejorado. ¿Y cuántas veces me he puesto ya listo para dar un tiro y digo, Dios, ¿qué hago? Yo sé que usted piensa que eso es una locura, pero yo digo, Espíritu Santo, ¿con qué le doy? Y a veces yo siento agarrar un 7 iron, pero Dios me dice, hey, agarra un 8. Y le doy con ese palo y es perfecto. Y yo a veces he escuchado en mi interior, oh, dale con el 8, pero agarro el palo número 7 y fallo el golpe porque no escuché. Si tú solamente entendieras que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y Jesucristo que da con liberalidad a todo aquel que pide y no retiene nada. Cuando estamos bajo situación de presión, es ahí donde necesitamos tener la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, toda intimidación es quebrantada. Amén. Si tú ves a David, David era un hombre que conocía el poder del Dios a quien él servía. El Señor es la fortaleza de mi vida. Amaba a Dios más que su propia vida. Y tercero, David tenía la mente de Jehová. Él consultaba con Jehová, consultaba con Jehová, consultaba con Jehová. Quebrantando la intimidación viene de un espíritu que es un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de mente sana. Toma a los 3, dominio propio, no solamente uno, sino a los 3. Dije, necesitamos a los 3, no solamente uno. La combinación de los 3 es lo que te da el poder para venir en contra de cualquier forma de intimidación en tu vida. ¿Recibiste algo de Dios en esta noche? ¿Recibiste algo de Dios? Bueno, tremendo. Te veo la semana que viene. En esta última sesión, la presión, te vamos a animar a mantenerte firme dentro de la presión y ser fuerte y valiente. Y al fin de esta sesión, John te dirigirá en una oración para quebrantar el espíritu de intimidación.